Does it go in Matt's today? That's the thing. I don't see any difference. He's the same Max Holloway that we have seen since, I don't know, 2020. Since I made my UFC debut, he's the same one. Good striker, very patient in the octagon, but that's it. I didn't see any evolution in his game. Ilia, para España, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un poco me cuesta estos cambios, pero de inglés, georgiano, español. Acaba de decir Max Holloway que eres un copión de McGregor, que le has robado sus tatuajes, su aura. Es un mequetrefe. Ya no sabe. ¿Por qué no habla de lo que se tiene que hablar? Que es de la pelea. Porque no ve ninguna falla en mí. No sabe de dónde cogerse, sabe que soy mucho mejor que él y ahora tiene que ir a algo como el mismo Conor, ¿no? Diciendo que yo no era español, es que como no tengo ninguna falla en mi estilo y como peleador soy mucho mejor que ellos, van a eso, pero realmente que se presente el sábado por la noche y le cierro esa boca. Precisamente la pregunta era sobre lo de los 10 segundos, sobre que le vas a citar en el centro y no ha acabado de decir si se va a atrever o no. Ya se está rajando, se está rajando. Anoche estuvimos hablando de ello en el partido de Copa y tu colega Juanma decía, ¿pero de verdad le va a noquear en 10 segundos a un tipo que no ha noqueado a nadie? Si se planta, está noqueado, ya está noqueado. Es como, no lo sienten. Si yo fuera otro tipo de peleador, si yo fuera Jair Rodríguez o Brian Ortega él diría, claro que sí, me planto aquí en los primeros 10 segundos, me da igual. Y está diciendo, no, yo estoy corriendo un gran riesgo, pero ¿qué riesgo estás corriendo? Lo único que te hace relevante es el BMF que tienes, que ni siquiera lo pones en juego. Yo soy el que está poniendo en riesgo las cosas, yo soy el que está poniendo este cinturón en el medio. Entonces el que verdaderamente está corriendo el riesgo soy yo. Pero aún así no lo quiere hacer. ¿Por qué? Bueno, pregúnteselo a él. Algo que a alguno le acerque papel ahora en su habitación. Y sabes que la pelea es justo después del Madrid-Barça. ¿Qué le dices a la afición española, a todos nuestros oyentes? ¿Qué tienen que hacer nada más terminar ese clásico que es tan importante en nuestro país? Primero, antes de decir qué es lo que tienen que hacer, lo que he estado diciendo es a ver si me he equivocado y en vez de tener que noquear a Max Holloway, tengo que noquear al responsable de quien puso ese partido en la misma hora, el mismo día que mi combate, cuando eso se sabía hace un par de meses. Javier Tebas se llama, por si quieres. Bueno, pues vamos a por Javier Tebas, el próximo. Y a la afición española, lo que les diría es, a ver, gracias por el apoyo, ¿no? Tampoco les voy a decir de que no vean el partido, vean mi pelea, que a mí me duele, ¿sabes? Que a los amantes del deporte que no le hayan dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos, así que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo. Gracias a ti, Ilia. Ilya, just one from my side only. We feel like there is a bit of a black box around your team. We're used to fighters making it in the regional scenes in Europe, even here in Africa, and then moving to the US, joining American Top Team or ATT or whatever it be, AKA. But you're coming out of this team in Madrid that we don't really know much about, your coaches, the team itself, your teammates. Can you tell us a little bit about what you've built with this team and where you see yourself taking, obviously not just yourself as a champion, but the whole team with you along with Spanish MMA? ¿Me quieres ayudar, José? ¿Cómo has creado tu equipo y dónde vas a llevar tu equipo ahora que sos campeón y cómo van a subir todos juntos a lo que se viene, a lo que se aproxima? So I always surround myself with great professionals in every discipline that I need. I have one of the best boxing coach that you can have, grappling coaches, strength conditioning coaches. So I don't know what to tell you, to be honest. But we see fighters like let's talk about Bilal as an example, who comes from a small gym in Chicago. Yeah. Now I come from a small gym too, the Clement Club.
But that's what I want to know is, are you now seeing people wanting to come and join your team and get into this gym and work out what you're doing? Because we know nothing about it, to be honest. Like, we want to know more about your team and what you're building and whether or not you're thinking to expand this thing, or is this just Team Ilya and that's it? No, it's not just Team Ilya. We have a lot of guys. Actually, my brother is gonna make his UFC debut very soon too. We have a lot of guys growing, and hopefully they're gonna join the UFC soon too. I grew up in a gym called Clement Club, a small gym in Alicante, and they create many great fighters beside of me. Thanks, good luck, champ. Ilya, on your left. You mentioned that you don't consider Abu Dhabi a home territory for Islam and fighters from Dagestan because, as you said, a lot of fans from Georgia can come here, a lot of fans from Spain can come here. Do you think your fight can make a perfect case for the possible future match with Islam to be staged in Abu Dhabi? Because, as you mentioned, your fan audience can easily come here, his fan audience can easily come here as well. The thing that I want to fight with Islam doesn't mean that I have anything against the people from Dagestan. I don't have anything against anyone, you know. All the respect to all the people. And yeah, it could be a great place to make that match up between me and Islam. Abu Dhabi, it's a great place. He's going to have a lot of fans here. And I'm sure that a lot of Georgians and Spanish people will come to support me too in that fight. Yeah, thank you. Ilya? Matador. Ilya? You're one of the few, Ilya, at your left. Sorry. You're one of the fewest fighters that does everything that he says. What's the secret to this? Is it just confidence? Is it a mixture between confidence and training? How are you able to do everything that you say? To prepare yourself for what you're saying, right? I just trust myself. I know the preparation I have for everything I have in front, and my confidence comes from that, from the preparation. Does it put more pressure on you the more you win? Because, as you know, the more you win, you fight with... Not at all, because many people think that I'm trash talking, but I'm only saying the truth. I'm saying what I really feel inside myself. Are you going to watch the Clásico this Saturday? I can't, because it's going to be in the same time as my fight. What's the prediction for the score? 3-1. For Real Madrid. Real Madrid. Gracias por todo. Good luck. Amen. Thank you. Matador, lo curioso que es la vida, ¿no? Hace 4 años debutabas aquí en Abu Dhabi ante Youssef Zalal con corto aviso, y hoy 4 años más tarde defiendes tu título ante una leyenda. ¿Qué sientes con todo lo que ha pasado en toda esta exitosa carrera que tú tienes? 4 years ago, you defended your... You know my English is terrible. So it's great, man. It's great. Okay. You started your dream here in Abu Dhabi with Youssef Zalal, and now, 4 years later, you will defend for the first time your title. How do you feel of the achievement? Te respondo en español, ¿no? Yes. No, me siento súper bien, súper emocionado el hecho de haber hecho mi debut. Lo hablaba justo con el equipo la última noche. El hecho de haber hecho mi debut aquí y ahora tener mi primera defensa del título es algo increíble, ¿no? De hacia dónde la vida te va conduciendo cuando vas trabajando y confiando en todo el proceso. Enfrentarme a Max Holloway, un luchador que he mencionado que he seguido su carrera desde que me introduje en el mundo de las artes marciales, y ahora compartir el octógono con él es algo que me emociona, pero es lo que te digo, una vez el octógono se cierra, me da igual el nombre, el apellido, voy a por la victoria. Y mi objetivo siempre es conseguir cosas que no mucha gente lo ha podido conseguir. Si alargamos el invicto 16-0, ¿te gustaría lo que es ir a por el siguiente cinturón, el de Islam Makhachev peso ligero, aquí de nuevo en Abu Dhabi o en Madrid? Es lo que comentaba antes. Antes solía hacer más predicciones sobre ello, pero ahora es como lo que la UFC quiera. Mi trabajo es prepararme y pelear.
Si ellos me llaman y me dicen que quieren que defienda el título, eso haré, o si quieren que suba de categoría y pelear por el otro cinturón, también estaré ok con eso. Ellos saben mis deseos, mi deseo siempre ha sido también pelear por el otro cinturón, así que veremos a ver qué es lo que el futuro nos tiene, ¿no? Okay. Thank you. Ilia, por aquí Álvaro Colmenero para ABC MMA. Si logras noquear a Max Holloway, cuando logres noquear a Max Holloway, después de haber noqueado a Alexander Volkanovski, ¿en qué estatus crees que te posicionará dentro de la división a nivel histórico, a nivel legendario? A ver, yo creo que poca gente puede decir que ha noqueado a Max Holloway y a Volkanovski, ¿no? Y en un mismo año son dos peleadores icónicos de la división. Volkanovski ha barrido literalmente con toda la división, 7 peleas por el campeonato, 7 victorias. En Max Holloway, un atleta que se ha enfrentado a todos los campeones que han existido en la división y ahora se va a enfrentar a mí. ¿Dónde me posiciona? 100% que me posiciona en un buen lugar. Y para terminar, Ilia, después de este combate, sí o sí, el siguiente tiene que ser ya en el UFC España. Te vas a parar, te vas a plantar y vas a decir, el siguiente España sí o sí. Es que lo saben, el siguiente tiene que ser en España, pero al mismo tiempo, ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que los que entienden y saben del negocio son la gente que está detrás de que podamos disfrutar de este espectáculo, ¿sabes? Y a veces te salen con unos argumentos que son bastante razonables. Entonces, tampoco me voy a subir a un burro que no, ¿sabes? Al final se trata de que todo el mundo gane. Así que veremos a ver qué es lo que la UFC quiere, qué es lo que yo quiero y si podemos alinear nuestros deseos. Muchas gracias, Ilia, y suerte para este sábado. Gracias. ილია, გამარჯობა. აკეთ. უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ რა ვიცი, წარმატებები ველოდებით მშვენიერ გამოსვლას. ახლა გავადავალ ისევ ინგლისურად და გკითხავ, რეალურად ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. უბრალოდ ხო, დამოიწდა გადასვლა. So a lot has changed and now for the first time your defense is even more apt in this circumstance than usual because for the first time people will be coming at you to try to take away something that you have, right? Does that somehow affect the strategy that you are planning to implement in this fight, or are you still sticking to the game plan of moving forward like you usually do? I always stick to my game plan. They always wanted to take something from me, which is the undefeated record, and no one could, and no one will do that. I will keep and retire as undefeated fighter. Okay, fantastic. I saw from the videos and of course on the embedded that you have basically you and Guram Kutateladze, another fighter from Georgia, the lightweight, are working together actively in this camp. Was that just because you've worked with him prior and you're comfortable with working with him, or is it because he's able to show you some things and implement some of the techniques that maybe Max uses? The first thing is that I felt very comfortable with him. He's my brother, and we did a lot of training camps together. And the second one is, of course, that he can simulate a lot the Max Holloway style. Okay, thank you. Better than even Max did. And one last question from me: have you prepared the rose already? Everything is prepared. Everything is prepared. The victory is prepared too. The only thing I have to do is to go there Saturday night and pick up what's mine. Fantastic. Thank you and good luck with that. Bye-bye. Thank you very much to everyone.